Muy buenas. Hoy veremos lo que es el concepto de corriente y tensión. Corriente eléctrica. Eh, la unidad de la corriente eléctrica es el ampere o amperio. Se le puso este nombre en honor a este físico francés André-Marie Ampère, quien propuso varios conceptos sobre lo que es la electricidad y el magnetismo. Eh, Bueno, para poder eh, tener algún concepto sobre la corriente eléctrica, pues necesitamos tener una unidad, concretamente una unidad de medida, en este caso el amperio. Entonces lo que dice el concepto de medida es comparar una unidad con otra, con una ya establecida con otra. De acuerdo a eso, pues podemos entrar a lo que es el concepto de corriente. Es decir, ¿qué significa la palabra corriente? Así tal cual. Por ejemplo, si yo voy a lavarme las manos, abro el grifo del lavamanos, entonces, ¿qué es lo que sucede? Empieza a fluir agua, ¿no? O en su defecto hay un movimiento de agua o flujo de agua. Entonces, corriente, entonces vendría a ser un movimiento o flujo, en este caso, de agua. Para que me entiendan mejor, en la imagen tenemos un río. El río, obviamente, es un movimiento o flujo de agua. ¿Y por qué se mueve? Porque si observamos la imagen, obviamente el agua está viniendo desde una montaña y gracias a esa inclinación el agua puede fluir o moverse. Eh, entonces podemos decir que en ese río o el río es una corriente de agua, ¿no? O flujo de agua. ¿Y cuál sería su unidad? Pues sería litros. Entonces podemos decir, por ejemplo, que en este río está moviéndose 10 litros de agua, ¿no? Entonces entendemos lo que es un río, ¿no? Que por lo general se le llama corriente de agua. Entonces, si decimos que la unidad de la corriente eléctrica es el ampere o el amperio, que se le escribe con una A mayúscula, y si es posible, acostúmbrense a poner entre corchetes la unidad. Así nos damos cuenta que da referencia a una unidad, como hemos dicho anteriormente, a una unidad de medida. En este caso, en el río, la unidad sería el litro, que vendría a ser una L mayúscula entre corchetes. Eh, entonces, pues comparando estas dos, podemos decir que corriente eléctrica es un movimiento o flujo de electrones. Corriente, movimiento o flujo. Eléctrica, ¿no? Hace referencia al electrón. Entonces, aquí nos está diciendo movimiento de electrones. Ahora que entendemos el concepto de corriente eléctrica,
Entonces podemos analizarla con más detalle. Si observamos en la imagen del río, para que esta agua vaya o se mueva libremente, esto debería haber aquí un hueco o un surco, ¿no? Porque si esto sería plano, el agua se derramaría o se iría por todo lado, o en su defecto se acumula ahí, ¿no? Ya no sería un río, sino un lago. O en su defecto, si le ponemos, hay una roca aquí y tapa esta corriente, entonces ya no habría flujo. Entonces, para eso, si el agua quiere moverse en un sentido, y si vale el término uniformemente, necesita de un conducto. En este caso del río es un surco, ese es su conducto. Entonces hay analogía en la corriente eléctrica. Para que los electrones, ¿no? Los electrones se puedan mover o las cargas, necesitan de un conducto, al igual que el río. Entonces, un conducto o un conductor para los electrones son los metales. Todos los metales que conocemos son conductores de corriente eléctrica. Eh, Son buenos conductores, ¿no? A pesar de que hay otros materiales que sí conducen, etc. Pero los mejores conductores son los metales. El conductor más utilizado es el cobre y el mejor conductor es el oro. Por eso hay muchos dispositivos electrónicos que necesitan una mejor conducción, entonces los hacen de oro. Por ejemplo, los microprocesadores de las computadoras. Entonces, dependiendo del conductor, es decir, de su área o sección, llamada también sección, y de su largo o longitud, va a tener unas ciertas propiedades para poder permitir que los electrones o las cargas se muevan, como en el caso del río. Por ejemplo, si yo tengo por ejemplo, del agua, si yo necesito hacer circular el agua, por ejemplo, en un edificio, necesito de conductos, ¿no? O tubos. Pero si yo tengo un tubo de agua que es del grosor de un bolígrafo o de mi dedo meñique, o de su dedo meñique, y agarro un tanque de 10 litros y hago circular todo eso, perdón, de 10.000 litros, que es más grande, hago circular toda esa agua por ese conductor, pues ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento en que el agua va a ser tan fuerte que se va a romper el conductor. Entonces, lo mismo pasa en la corriente eléctrica. Si el conductor es muy delgado y hay mucho flujo, mucho movimiento de electrones, es grande el movimiento de electrones, entonces el conductor se va a romper. Entonces, por eso hacemos hincapié en lo que es la longitud y la sección. Entendido eso, entonces sabemos, ¿no? Como vemos en la imagen, esto es una corriente eléctrica porque hay movimiento de electrones, movimiento de cargas como está aquí. Entonces, en un sentido, en este sentido, se están moviendo los electrones, pero el sentido de la corriente es en este otro lado. Los electrones se están moviendo en este lado y el sentido de la corriente se toma en este lado. ¿Por qué? Porque la carga del electrón es negativa, ¿no? Y si recordemos conceptos de física, si tengo un vector,
en este sentido y es negativo, entonces su verdadera dirección es esta, ¿no? Al otro lado. Eh, existen dos tipos de corriente eléctrica. Una es la continua y la otra es la alterna. Veamos la corriente continua. Si yo coloco una pila, una batería, y la uno con cables, pongo un switch o un interruptor, y uno a un foquito lámpara, entonces este switch, si lo cierro, va a empezar a ver una corriente eléctrica, lo que va a hacer que se encienda esta lámpara o foco. Sí y solo sí si el interruptor está cerrado. A esto se le llama circuito eléctrico. ¿Qué quiere decir? Un circuito. ¿Qué es un circuito? Y además, como observan en la imagen, tiene que ser un circuito cerrado. Imaginemos que estos puntos son caballos y hay una carrera de caballos, ¿no? Están corriendo los caballos, ¿no? Parten, salen y llegan a la meta, ¿no? Ese es el objetivo de un circuito. O coches de carrera, ¿no? Entonces eso es un circuito donde puedan moverse tranquilamente, sin obstáculos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si esto está abierto? Es decir, no está unido aquí. Entonces van a venir los coches y como está abierto, ¿por dónde van a pasar? ¿No? Ya no hay. Entonces pueden ir por otro lado, qué sé yo. Igual los caballos, si vienen, están corriendo, vienen y hasta aquí no hay una unión, entonces los caballos se van a ir por otro lado. Entonces, solo va a haber corriente, ¿no? Si el circuito está cerrado, si este circuito o estos cablecitos no están abiertos, no están cortados. Entonces, gracias a eso, estos electrones se pueden mover. Eh, como podemos observar, tenemos un polo negativo y un polo positivo. Si vemos la imagen, observamos que los electrones están saliendo del punto negativo y van hacia el punto positivo. Cargas opuestas se atraen, ¿no? Pero como es negativo, como hemos visto aquí, el sentido de la corriente eléctrica, la intensidad de corriente eléctrica va a ser en este sentido. Es decir, va a ir del más hacia el negativo. Entonces la corriente continua, como podemos observar, es aquella corriente continua, que está continuamente, ¿no? Fluyendo, ¿no? Es aquella que no varía en el tiempo. En un determinado tiempo, si observamos aquí, sigue fluyendo, ¿no? En el mismo sentido. Si observamos aquí, sigue fluyendo en el mismo sentido. Entonces no varía. Obviamente hasta que se abra este, se rompa este, se quema o le quite la fuerza. Pero eso no es el caso, ¿no? Estamos viendo la corriente. Entonces esto va a ser continuamente, va a ir en ese sentido. Entonces, ¿qué es la corriente continua? Es aquella que no varía en el tiempo. Aquí tenemos gráficamente en función del tiempo, vemos un electrón moviéndose, entonces en función del tiempo no va variando, es el mismo, no cambia de valor, ¿no? Esa es la corriente continua, que no varía en el tiempo. Su símbolo, o cómo podemos reconocer en algunos dispositivos que es un dispositivo de corriente continua. Pues su símbolo es una línea con puntitos, ¿no? Una línea
por esto, que no varía, siempre una línea representa continuo, movimiento continuo, los puntitos, ¿no? Que es referencia al movimiento de los electrones. Entonces, eso es el símbolo de corriente continua o corriente directa. Para generalizar la fórmula y el concepto, entonces nos dicen que la corriente es la carga sobre el tiempo. La carga tiene una unidad de coulombs, ¿no? De coulombs, y el tiempo en segundos. Entonces, un coulomb sobre segundo es un ampere. Note que en la nomenclatura estamos utilizando letras mayúsculas. Cuando hablemos de continua, vamos a utilizar letras mayúsculas para diferenciar a qué nos estamos refiriendo. ¿Quiénes nos entregan corriente eléctrica? O continua, ¿no? Es pues todos los elementos, todos los que están en la imagen, como ser baterías, pilas tipo botón, comúnmente conocidas las de reloj, ¿no? La batería de un auto, de una moto, la batería de un celular, de un teléfono, ¿no? Etcétera. Todos estos elementos nos entregan o generan corriente continua pura. Bueno, la corriente alterna es diferente a la continua. Alterna, alternar, cambiar, ¿no? Como podemos ver en la imagen, ¿no? Va variando, ¿no? Aquí tenemos el gráfico en función del tiempo. Va variando el sentido de la corriente. En este caso es un tipo sinusoidal, ¿no? Es decir, puede ser una función seno o coseno. Hay diferentes tipos de corriente alterna, pulsos, dientes de sierra, etcétera, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante con mejor detalle. Entonces, ¿por qué está cambiando el sentido de la corriente? Porque si ustedes observan en este generador de corriente, tiene un imán sumergido dentro de una bobina. Entonces, este induce un campo magnético y esta tiene una propiedad de que cuando se induce un campo magnético, entre sus extremos se genera una corriente eléctrica. Entonces, según el polo que vaya, ¿no? Norte, en este caso cuando va al norte está pasando al norte, pasa por aquí, y cuando va el sur, pues va por abajo, ¿no? Y así sucesivamente. Esto puede ser un motor, ¿no? Un dínamo, etcétera. Entonces, esa es la corriente eléctrica alterna, aquella que varía en función del tiempo. Su símbolo, por lo tanto, es como una onda sinusoidal, ¿no? Como si agarrara este pedacito y la pusiera ahí, ¿no? Entonces, cualquier dispositivo que yo vea con esto, quiere decir que es de corriente alterna o genera corriente alterna. Entonces, para cuando hablemos de corriente alterna, vamos a utilizar letras minúsculas, ¿no? Y está bien clara la ecuación, es la misma que la anterior, ¿no? Solo que aquí aparece la famosa derivada, y aquí que dice que está en función del tiempo, que está variando, ¿no? Y obviamente la unidad no cambia, es el amperio, coulomb sobre segundo. Funciona así. Por ejemplo, aquí tenemos un generador de funciones, ¿no? Que es de uso de laboratorio, que nos dice que está entregando una corriente alterna con 60 Hz. Por ejemplo, en nuestras casas, donde están los enchufes, hay 220 voltios alternos
y dependiendo en qué país te encuentres, pues tiene una frecuencia. ¿Cuántas veces se va a repetir esto, no? A eso se le llama frecuencia, que eso, como dije antes, vamos a entrar en más detalles más adelante. Hay algunos países que son de 60 Hz, 50 Hz, otros dispositivos pueden entregar de otra frecuencia, etc. Entonces tenemos aquí nuestra fuente de corriente alterna, tenemos un switch y el foquito. ¿Qué pasa cuando está pasando por el semiciclo? Esto se llama semiciclo o mitad de onda completa. Aquí, hasta aquí es una onda completa, ¿no? Cuando pasa este lado se le llama semiciclo positivo. Cuando pasa este semiciclo positivo por este circuito, ya entendemos lo que es un circuito, ¿no? Además está cerrado. Entonces lo que va a suceder es que va a circular una corriente alterna en este sentido, simplemente en este semiciclo positivo. Ahora, cuando ya nos encontramos en este semiciclo, que sería el otro semiciclo, pero negativo, todo lo que está por encima de esta línea es positivo y lo que está por debajo es negativo. Lo que pasa es que en este circuito se ven que ha cambiado el color de los electrones o de la corriente. Entonces la corriente va a circular en este otro sentido. Fíjense, no está cambiando el sentido. Perdón. Entonces esta va en el semiciclo, va a circular en el otro sentido. Entonces llega al positivo, circula esto. Llega al negativo, circula esto. ¿No? Va cambiando, alterna. Muchos dicen que la corriente alterna no tiene polaridad. Sí tiene polaridad, ¿no? Sí tiene polaridad, pero va cambiando, ¿no? En función del tiempo o en función de esta frecuencia, ¿no? Con qué velocidad se va a mover. Hay un punto aquí que es cero, que es justamente aquí. Entonces en ese cero, que es muy pequeñito, este foquito se apaga, ¿no? Entonces en una onda cuando circule se apaga 2 veces. Pero es muy pequeño, no se nota. Uno que me entrega una corriente alterna, pues es el transformador, ¿no? Todos conocemos o hemos visto alguna vez un transformador. Este es uno que genera corriente alterna. Veamos qué es lo que pasa. Aquí tengo la imagen de una fuente de alimentación de una portátil. Y pues nos indica lo siguiente, ¿no? Aquí obviamente está en inglés y en chino. Pues tenemos dos cosas que resaltan a la vista, ¿no? Que dice 100, de 100 a 240 voltios, pero alternos, con una corriente de 1.5 amperes, alterno. ¿No? Y también trabaja entre 50 y 60 Hz, dependiendo de dónde está el país, pero eso no nos interesa por el momento. Y aquí tenemos otro, dice, entrada y la salida. Esta entrada va al enchufe, ¿no? Al enchufe. Y esto va hacia la portátil o la computadora, el celular, si es un cargador celular, etc. Nos dice que tiene una salida, ¿no? Entra ¿no? esto y va a salir esto, 18.5 voltios. Y observen el símbolo, 3.5 amperes, pero continuos. Aquí es alterno. Entonces no se olviden de que este simbolito, aunque no se note muy bien, hace referencia a corriente alterna. Y esto hace referencia a corriente continua. Entonces
Obviamente aquí dentro de esta fuente que, ¿no? de computadora hay un transformador. Está aquí donde puede aceptar, ¿no? Corriente alterna, y afuera del transformador ya tiene una electrónica que hace que se vuelva en continua, ¿no? Eso veremos más adelante cómo se puede hacer. Bueno, no tenía que haber un ejemplo, ¿no? Para ver la parte teórica y de las matemáticas. Tenemos lo siguiente, dice la cantidad de carga Q en columpios que pasa a través de una superficie de área de 2 centímetros cuadrados varía con el tiempo Q igual a 4t al cubo más 5t más 6, donde t está en segundos. ¿Cuál es la corriente instantánea a través de la superficie en un tiempo igual a un segundo? Entonces aquí claramente nos está diciendo cuál es la corriente a través de la superficie en un tiempo, en un determinado tiempo. Toda pregunta tiene respuesta y la respuesta siempre la vamos a encontrar en la pregunta si es que la analizamos bien. Entonces, está hablando obviamente aquí de la corriente en función del tiempo, es decir, de corriente alterna. Entonces, nos basamos en la ecuación, ¿no? De y derivada de la carga sobre derivada del tiempo. Entonces reemplazamos la carga, cuánto nos está dando la carga aquí, que es esto, ¿no? Para obtener la corriente. Entonces derivamos. 4 sale de derivada al cubo, sale el 3, 3 por 4, 12, y t se le resta 1 al exponente, que nos queda 2, más aquí hay un 1, 1 por 5, 5, t 1 menos 1 es 0, y t a la 0 es 1, entonces me queda 5. Aquí tengo 6, que es una constante derivada de una constante 0, no lo anotamos. Entonces ya tenemos la carga, pero nos dice en un segundo. Entonces reemplazamos, ¿no? El tiempo es un segundo, ¿no? A todo lo que tiene t le ponemos 1, 1 al cuadrado, 1 por 12, nos da 12 más 5, que no hay nada, nos da 17 amperes. Entonces en un segundo hay un flujo, un movimiento de electrones de igual a 17 amperes, la cantidad. Se dice que la velocidad con la que se mueven estos electrones es igual a la velocidad de la luz, ¿no? En realidad estas son velocidades, si podemos observar bien y tenemos un poco de concepto de física, vemos la ecuación sobre el tiempo. Esto nos hace referencia a una velocidad, ¿no? Son velocidades, en realidad aceleraciones, se aceleran los electrones. Hay un movimiento, ¿no? Cuando hay un movimiento, pues hay velocidad y aceleración o aceleración. Entonces esto, como es tan rápido, es decir, pasa un electrón al otro, son saltos, digamos, que hacen los electrones. Digamos que este es el conductor, si este está saltando, ¿no? Entonces estas velocidades son un promedio, esto es en realidad un promedio de todas estas velocidades que están pasando los electrones. Eso es lo que quiero decir. Aquí hay otro concepto, obviamente, si viendo, ¿no? El movimiento, la gráfica está, si imaginemos que estos electrones se están moviendo y este es el conductor, entonces si hay movimiento va a haber fricción, ¿cierto? Entonces si esto se está moviendo y hay fricción, entonces este conductor
calienta, ¿no? Es por eso que cuando hay mucho un aparato, un conductor está conectado mucho tiempo, pues empieza a calentar, ¿no? Si ustedes friccionan sus manos, ¿no es cierto?, durante un tiempo, entonces van a empezar a sentir un poco de calor, ¿no? Lo mismo pasa aquí. Están moviendo, entonces va a empezar a ver calor, es decir, va a disipar calor. Medida de la corriente eléctrica. Ya hemos entendido más o menos a estas alturas. Ya sabemos más o menos qué es la corriente eléctrica, no tanto la continua como la alterna. Pero ahora lo que me interesa es poder medirla, ¿no? Para poder experimentar y hacer mis diseños, ya sea en robótica, no en todo actual, la electrónica, todo aparato ahora al menos, todo tiene su parte electrónica y su parte mecánica. Todo, todo, los electrodomésticos, equipos de medicina, casi todo. Entonces, eh, para poder medir la corriente eléctrica, ¿no? Entonces el circuito para conectar es en serie, en serie. Este es el circuito, ya tenemos concepto de circuito, ¿no? Aquí tenemos una R, puede ser lo que sea, después vamos a hablar con más detalles. Y queremos saber qué corriente está pasando, ¿no? A través de este circuito. Entonces la conexión tiene que ser en serie, tomando, si es en este caso, solo nosotros en un primer instante vamos a ver todo lo que es continua. Este del amperímetro, ese es el instrumento que mide la corriente se le llama amperímetro, amperímetro. Entonces tiene dos polaridades, ¿no? El negativo siempre tiene que ir hacia el negativo y el positivo hacia el positivo. ¿Qué sucede si le pongo al revés? Es decir, si aquí le pongo el positivo y aquí el negativo, pues voy a tener una lectura negativa, ¿no? Entonces, esa es la forma de conectar un circuito para medir la corriente eléctrica. Físicamente tenemos lo siguiente. Esta es la batería o pila, ¿no? Aquí está el elemento o resistor y este es el amperímetro. Como bueno, no se observa muy bien aquí, pero aquí está el positivo. Siempre este instrumento tiene, no llamémosle cables, ¿no? Siempre va a haber de color rojo y negro. Siempre en todo instrumento siempre va a haber estos colores rojo y negro. Donde el negro siempre indica que es negativo y el rojo siempre indica que es positivo. Si alguna vez se encuentran con algún dispositivo que tenga, es decir, que genere corriente o funciona con corriente, etcétera, y no tiene colores rojo y negro, lo que tienen que tomar en cuenta es que siempre el negativo, el lado negativo, siempre va a ser de un color más oscuro, como en este caso. Azul es más oscuro que rojo, ¿no? Y el color más claro siempre va a ser positivo. Entonces eso hay que no memorizarse, sino tener en cuenta que cualquier color oscuro, donde sea una fuente de computadora, hay diferentes dispositivos, entonces dependiendo del fabricante, pues le ponen los colores diferentes, ¿no? Entonces, o a veces necesitan de otro cable más o de otro tipo de fuente, entonces ponen otro color. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que siempre el negativo
o el color oscuro va a ser, perdón, de un color oscuro, y el positivo siempre va a ser de un color claro. Entonces este es el circuito representado de la forma física. Para poder medir a la corriente, a veces no sabemos cuánta corriente está fluyendo, ¿no? Como les he dicho, dependiendo del conductor, por ahí hay muy alta corriente, a veces llega a quemarse el instrumento, si hacemos también, no sabemos, ¿no? Por eso estamos midiendo. Lo que se debe hacer antes de medir, una de las cosas importantes es poner la polarización correcta en continua, ¿no? Y si no sabemos qué estamos midiendo, debemos poner al instrumento, ¿no? Al instrumento en su escala más alta, ¿no? ¿A qué me refiero escala? Por ejemplo, no puedo yo medir la longitud de una calle con una regla de 30 centímetros. Cometería mucho error, pero eso necesita un metro. O en su defecto, yo no voy a poder pesar cosas pequeñas, ¿no? Muy pequeñas, con una balanza que pesa kilos. No podía alcanzar, ¿no? Entonces, eso se llama escala. Entonces, si es pequeña, entonces necesitaría una balanza, ¿no? Que pese miligramos, no kilogramos. Entonces, a eso se llama escala, ¿no? Igual, ¿cuál es la escala de la regla de 30 centímetros? Es en centímetros y del metro es en metros, ¿no? Es decir, del flexómetro. Entonces, lo mismo aquí tengo que poner una escala de instrumento y dependiendo del fabricante va a tener varias escalas el instrumento, miliamperes, microamperes, amperes, etcétera, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, yo pongo a la más alta y si no leo nada o la aguja no se me mueve, pues voy bajando las escalas, voy bajando hasta obtener una escala legible. Y así evito que este instrumento no se me queme. Un instrumento por excelencia o un amperímetro por excelencia es el galvanómetro, como podemos ver en la imagen. Muchos han podido ver esto en varios instrumentos. En los equipos antiguos de sonido venían esto, ¿no? Venía y medía la intensidad del sonido que salía la música, ¿no? El audio. Se movía esto, ¿no? Generalmente se encontraba ahí. En empresas grandes que generan o necesitan equipos con alto consumo de electricidad también podemos encontrar esto porque es fácil observar para ver si la aguja se está moviendo y si es que realmente hay una alimentación o hay un flujo de corriente ahí en el lugar donde se necesita, es más fácil de ver. Entonces el galvanómetro, como hemos hablado anteriormente, es simplemente una bobina, un cable envuelto, sumergido o entre un campo magnético, entre un imán. Entonces a través de este cable circula una corriente, como podemos ver las flechitas, y entonces esto genera un campo magnético y como aquí hay otro campo magnético, entonces dependiendo de dónde esté el campo magnético, esta aguja se va a mover, ¿no? Es decir, se va a traer, si aquí está el polo sur y aquí el norte, entonces este va a tratar de venirse aquí y este aquí, dependiendo de la cantidad que esté entrando aquí. Entonces esta agujita se va a mover de acuerdo a eso, ¿no? Ese es el galvanómetro. Bueno, este galvanómetro generalmente está por el orden de los micros, o sea, mide corrientes muy pequeñas, porque este cable que está aquí es muy delgado
no soporta. Entonces por eso mide corrientes muy bajas, ¿no? Pero sí se lo utiliza, ¿no? Esto se lo puede volver, se puede ampliar, pero eso es otro tema. Entonces el símbolo, cuando encontremos un circuito y nos digan con qué está midiendo, qué necesita esto para medirse, pues es el símbolo de este galvanómetro. Es así, ¿no? Un redondito con una G y una flechita. Esta flechita quiere decir que es un instrumento de aguja. Esta es la aguja, esta aguja, esta aguja. Y por lo tanto también es un instrumento análogo, analógico. Tenemos otro tipo ya más modernos que son, ¿no?, los digitales. ¿Ven la diferencia? En estos ya tienen una pantalla, un display, un LCD, donde podemos ver el valor de la corriente, ¿no? Observen, estas son las escalas o diferentes posiciones para medir diferentes cosas, ¿no? Este es uno de pinzas, un amperímetro de pinzas que por inducción, esto no es necesario, en este caso habría que abrir el circuito y colocar, como está aquí, ¿no? Se ha abierto el circuito y se ha cerrado con el mismo instrumento, ¿no? Con estos instrumentos. Pero en este no es necesario, se aprieta y se le coloca simplemente en un cable y esto por inducción magnética pues lee la intensidad de corriente, ¿no? Entonces el símbolo de estos instrumentos, ¿no?, en el caso de digital tiene su polaridad más o menos y es un redondito con una A. Si es el caso de alterna, si fuera un instrumento de corriente alterna, pues vendría el simbolito, ¿no?, de esa onda que habíamos visto, ¿no? Fíjense, noten que aquí no aparece la agujita, entonces eso quiere decir que es un instrumento digital. En este caso, en este circuito, este sería un instrumento digital. Ahí tenemos un instrumento analógico, ¿no?, un amperímetro analógico, y en el de continua pues tiene su polaridad, ¿no? Y observen que en el de alterna no tiene la polaridad, es indiferente poner el rojo y el negro en alterna, ¿no? Y hemos explicado el por qué, va variando constantemente. Entonces, observen, aquí también tiene varias escalas, estas son las escalas, entonces no se olviden antes de medir, pues poner en la escala más alta, ¿no? Pero si conocemos no es necesario, ponemos en la escala adecuada. Y observen que ya en este dibujito ya aparece lo que es la aguja. Muchos dicen que es mejor utilizar el digital que el analógico, pero ambos tienen sus pros y sus contras. Por ejemplo, aquí puedo ver fenómenos físicos, ¿no?, que pasen, ¿no?, y en cambio aquí no. Entonces, pues se puede utilizar, ¿no?, en algunos casos estos, ¿no?, cualquiera de estos instrumentos, ¿no? Por ejemplo, aquí la aguja, que pasa si hay una variación de corriente, la aguja va a moverse así. En cambio aquí no va a pasar eso, ¿no? Va a haber un número, tal vez el número varíe, pero en este sí se puede observar, ¿no? Hay otro también ya dispositivos con que está avanzando la tecnología como este, que ya los venden para utilizar para, bueno, los ponen tanto como en automóviles para ver el voltaje y la corriente que está viendo, generando el motor, consumiendo, ¿no?, el coche, o para robótica, ¿no?, o hacer fuentes de alimentación, hacerse instrumentos de medida, ¿no?, que los venden así, que son muy económicos a comparación de todos estos que están por el orden de los 10 dólares más o menos, son económicos, ¿no? Y generalmente se los utiliza para Arduino, ¿no?, PIC, etcétera, ¿no? Son muy
muy bueno, sí funciona muy bien.